¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en eso de que una imagen puede ser como una máquina del tiempo? Es una idea potente, ¿verdad? Sí, desde los grabados de las cuevas hasta, bueno, el manga que nos flipa hoy en día, las historias visuales tienen ese poder, ¿no? De conectarnos con gente, con épocas lejanas. Totalmente. Y es increíble pensar que algunas de estas formas, como el manga japonés, pues tienen unas raíces que se hunden siglos y siglos atrás. Mucho más de lo que a veces imaginamos. Pues hoy vamos a tirar de uno de esos hilos, uno bastante antiguo, para explorar el Eon Sentai Heiki. Ajá. Un libro ilustrado japonés que, bueno, que tuvo su momento álgido en el fascinante periodo Edo. Tenemos aquí algunos extractos que nos hablan de esta obra, de su contexto, de su impacto. Un material muy interesante, sí. Nuestra exploración de On busca responder a varias preguntas, ¿no? A ver, ¿qué fue exactamente este Eihon Sentai Heiki? ¿Por qué surgió justo entonces, en ese periodo? Cuestiones clave. ¿Cómo se creaba? ¿Cómo cobraba vida en manos de los artistas, de los artesanos? Y sobre todo, ¿qué huella dejó? ¿Es verdad eso de que podemos ver su sombra en el manga actual? Esa conexión es fascinante. Pues vamos a sumergirnos en esta obra y a intentar desentrañar algunos de sus secretos. Perfecto. Primero, situémonos. El escenario. Periodo Edo, Japón. Hablamos de entre 1603 y 1868, más o menos. Una era larguísima, ¿sí? Y es fundamental entender que esto viene después de casi un siglo de guerras civiles terribles, la famosa era Sengoku Jidai. El periodo de los estados en guerra. Caos total. Exacto. Y entonces llega el shogunato Tokubaya e impone una paz. Bueno, una paz férrea, casi como una camisa de fuerza para el país. Hay que imaginar ese cambio. Pasar del caos constante a una estabilidad muy rígida, muy controlada desde arriba. Una Pax Tokugawa, podríamos decir. Eso es. Y esa paz, aunque forzada, permite que las ciudades crezcan muchísimo. Edo, lo que hoy es Tokio, Osaka, Kioto, se convierten en centros que hierven de comercio, de artesanía, de gente. Un dinamismo urbano tremendo. Y emerge con una fuerza increíble una clase social que va a marcar toda la época. Los chonin. Comerciantes, artesanos. La clase urbana por excelencia. Y lo paradójico, que esto me llama la atención, es que aunque en la jerarquía social oficial estaban por debajo de los samuráis, Sí, en teoría. su poder económico real llegó a ser enorme. Tenían la pasta. Y eso, claro, cambia las reglas del juego. Tan estrictas que imponía el gobierno samurái. Claro, necesitaban desconectar. La cultura popular se convierte en su gran refugio, sí, en una válvula de escape necesaria. Pensemos en el teatro kabuki, que era tremendamente popular. Sí. Los yomihon, que eran novelas de lectura. Y de forma muy especial, los ehon, los libros ilustrados. Ajá. Hubo una verdadera explosión editorial para satisfacer esa demanda. El Ehon Sentai Heiki es un producto perfecto de ese momento. Ofrecía historias épicas, muy atractivas visualmente y más fáciles de consumir para un público muy amplio. Entiendo. La paz crea, digamos, un mercado y una necesidad de ocio. Pero antes mencionabas una contradicción. ¿Cuál era? Así es, porque vivían en paz, sí, pero flotaba en el ambiente una nostalgia muy fuerte por la era guerrera que acababa de terminar. Ah, curioso. Nostalgia de las guerras. Bueno, nostalgia de la épica, del honor, de la figura idealizada del guerrero. Y el propio shogunato contribuía a ello, fíjate. Promovía el bushido, el código del guerrero, como ideal de conducta, de lealtad, sobre todo para mantener el orden. Y también para dar un marco a la clase samurái que ahora estaba un poco desocupada. Claro, sin guerras que librar. Pero, y aquí viene la contradicción, al mismo tiempo prohibía estrictamente los duelos. Y por supuesto, no había guerras en las que luchar. Vaya. O sea, les decían, sé un guerrero honorable, vive según el código, pero ¿ves esa espada? Ni se te ocurra usarla de verdad. Un poco esquizofrénico, ¿no? Claro. Y ahí es donde entran estas historias del pasado glorioso, como las del Taiheiki original. Ajá. Ofrecían un escape mental, un viaje a un mundo idealizado de honor, de lealtad hasta el extremo, de batallas heroicas, que contrastaba mucho con su presente pacífico, pero quizá también más gris, más reglamentado. Entiendo. El Ehon Sentai Heiki, al adaptar esas viejas crónicas, conectó de lleno con ese anhelo colectivo, con esa sed de épica que había. Vale, queda claro el contexto. Ahora háblanos del material de partida, el Taiheiki original. Claro,
Es importante entender de dónde venía la materia prima. El Taiheichi del siglo XIV es una de las grandes crónicas militares de Japón, un Gunki Monogatari. Pero es un hueso duro de roer. ¿En qué sentido? Es increíblemente largo, denso, está lleno de detalles políticos súper complejos, genealogías interminables y además está escrito desde una perspectiva muy particular, la de la Corte del Sur, que era una de las facciones en las guerras civiles de aquella época. O sea, que no era precisamente lectura ligera. Para nada, era claramente un texto para una élite cultural muy específica, muy letrada, no para el ciudadano de a pie de Edo, vamos. Tenemos entonces, por un lado, esta crónica monumental, compleja, y por otro, un público urbano nuevo, los chonin, con ganas de historias, pero sin la formación o el tiempo para meterse con ese texto original. La pregunta es obvia. ¿Cómo demonios adaptaron algo tan denso y lo convirtieron en un éxito popular en formato eon, el libro ilustrado? Pues mira, fue un proceso de transformación bastante audaz y muy consciente del público al que iba dirigido. Lo primero y más evidente, una simplificación narrativa brutal. Acortar por lo sano. Totalmente. Olvidémonos de seguir al detalle las complejísimas idas y venidas políticas de la guerra entre las cortes del norte y del sur. Los adaptadores se centraron en los personajes más carismáticos, en las batallas más visuales, más espectaculares. Lo que engancha. Eso es. Y podaron sin piedad gran parte de la intriga política palaciega, las listas de nombres, los linajes, todo eso que hacía tan arduo el original. Entendido. Simplificar. ¿Qué más? Segundo, y esto es crucial, pusieron un énfasis enorme en temas universales, sobre todo la lealtad inquebrantable y la traición más abyecta. Los grandes temas. El Taiheichi original ya estaba lleno de ejemplos de ambas cosas, claro, pero el Ehon Zentai-heiki los llevó al extremo. Se crearon arquetipos muy, muy claros, casi maniqueos, diría yo. ¿Cómo? Héroes de una pieza, modelos de virtud samurái, frente a villanos despreciables, traidores redomados. Alto ahí. O sea que, básicamente, estaban perfilando a los personajes para que el público supiera al instante quién era el bueno y quién el malo, intensificando el drama. Justo. Eso suena increíblemente moderno. Es casi como si estuvieran sentando las bases de la narrativa visual de héroes y villanos que vemos hoy en cómics, en películas. Desde luego. Facilitaba enormemente la comprensión y sobre todo la conexión emocional del lector. Podías identificarte rápidamente con el héroe leal o repudiar con fuerza al traidor. Claro. Y no es casualidad, ¿eh? Estos arquetipos resonaban perfectamente con los valores confucianos de lealtad, deber filial, honor, que el propio shogunato Tokugawa se esforzaba por inculcar en la sociedad Edo. Ah, mira. Para mantener la estabilidad. Exacto. Así que la adaptación, en este sentido, también tenía una función, digamos, ideológica o moralizante, si quieres. Interesante. Simplificación y arquetipos claros. ¿Había algo más en esa fórmula? Sí, hay un tercer elemento clave en esta adaptación, la incorporación de narrativas populares que eran ajenas al Taiheichi original. ¿Cómo que ajenas? ¿Se inventaban cosas? Bueno, más bien incorporaban. Los editores y artistas no se limitaron a ilustrar la crónica histórica tal cual. Con mucha libertad, añadieron episodios que no estaban originalmente ahí. ¿Por ejemplo? Pues historias que circulaban en el folclore, leyendas locales o incluso escenas muy populares de obras de teatro kabuki contemporáneas que se basaban libremente en el Taiheichi. Qué bueno. O sea que no les importaba demasiado la fidelidad histórica estricta. Parece que no era la prioridad máxima. Estaban creando una especie de grandes éxitos remezclados, priorizando el espectáculo sobre la precisión documental. Una especie de fanfiction histórico autorizado. Podría decirse así, sí. El objetivo principal era claramente hacer la historia más emocionante, más dramática, más cercana y, en definitiva, más entretenida para el público masivo. Claro, vender más libros. Exacto. Lo fascinante aquí es precisamente esa mezcla. Cómo tejieron la historia registrada con la ficción popular para crear algo nuevo, algo vibrante y mucho más comercial. Convirtieron una crónica medieval densa en una apasionante obra de ficción histórica ilustrada. Entendido. Una adaptación muy enfocada al mercado, por así decirlo. Y has mencionado varias veces a editores, artistas. Deduzco que la creación de estos Eizon no era el trabajo de un genio solitario en su estudio. Para nada.
Era un proceso casi industrial. ¿Así? Totalmente. La producción del Eihon Zentai Heiki, como la de la mayoría de los Eihon, era un esfuerzo colaborativo. Una maquinaria bien engrasada dentro de la potente industria editorial de Edo. Cuéntanos cómo funcionaba eso. Pues imagina un taller bullicioso. Estaba el editor, el Anmoto, que solía ser el empresario que tenía la idea, financiaba el proyecto y coordinaba todo el equipo. El jefe. Luego el escritor, que adaptaba o creaba el texto, el artista, el Eshi, que diseñaba las imágenes, y una figura absolutamente crucial, el grabador, el Orishi. El que tallaba la madera. Exacto. El artesano, que con una habilidad increíble, tallaba esos diseños en los bloques de madera. Ojo, uno por cada color que se fuera a imprimir. Uno por color. ¡Qué trabajazo! Imagínate. Y finalmente, el impresor, el Surishigi, que aplicaba la tinta y transfería la imagen al papel. Era un trabajo en cadena, muy especializado. Y el resultado visual era la clave de todo, ¿no? Hablamos de ilustraciones que tenían que capturar al lector al instante. Esas técnicas de grabado en madera, el mokuhan, debieron alcanzar una maestría asombrosa. Maestros de la tinta y la madera, decíamos al principio. Sin duda alguna. Las ilustraciones del Eihon Zentai Heiki no eran un simple adorno, eran el motor narrativo principal. Y estaban muy lejos de ser estáticas, ¿eh? No. ¿Cómo lo hacían? Los artistas de la época eran genios en transmitir dinamismo y emoción. Piensa en la ferocidad de una carga de caballería, la tensión de un duelo a espada, el dramatismo de un suicidio ritual. Todo eso cobraba vida en la página. ¿Y cómo? ¿Con qué recursos? Pues lo lograban con composiciones muy estudiadas, a menudo usaban diagonales o múltiples planos para crear profundidad y movimiento. Las líneas eran muy enérgicas, sugerían velocidad, fuerza, y ponían una atención exquisita al detalle. Las armaduras, las armas, las expresiones faciales. Querían que el lector casi pudiera oír el fragor de la batalla, sentir la tensión. O sea que no eran simples dibujos acompañando un texto. La imagen misma contaba gran parte de la historia, buscaba impactar sensorialmente. Exacto, y la relación entre el texto y la imagen era muy sofisticada. En los mejores iconos, el texto no se colocaba de cualquier manera al lado del dibujo. Se integraba visualmente en la composición. ¿Cómo? Calígrafos y grabadores trabajaban juntos para que los bloques de texto, que a menudo eran verticales, formaran parte del diseño global de la página. Creaban una armonía visual. Qué curioso. Y la cantidad de texto variaba mucho según la necesidad. A veces era solo una etiqueta identificando a un personaje, otras veces una narración más extensa que serpenteaba alrededor de las figuras, explicando la acción que se veía. Era una simbiosis muy bien pensada. Y esta técnica visual no se quedó quieta, ¿verdad? Mencionaste antes que evolucionó. Pasaron del blanco y negro al color. Correcto. Hubo una evolución técnica muy importante a lo largo del período Edo. Las ediciones más tempranas del Eihon Zentai Heiki y otros Eihon eran monocromas, impresas solo con tinta negra china, lo que llaman sumisurie. Vale, solo negro. Luego se empezaron a añadir colores a mano después de la impresión o usando bloques de madera adicionales muy simples. Aparecieron los tane, que usaban un pigmento rojo anaranjado muy llamativo, derivado del plomo. Ajá. Y los benie, que añadían un delicado color rosa que sacaban del cártamo. Pero la gran revolución llegó a mediados del siglo XVIII. Ahí se desarrolló el nishikie, los famosos grabados de brocado. Nishikie, grabados de brocado. Suena lujoso. ¿Qué permitía esta nueva técnica? Porque fue una revolución. Permitía la impresión polícroma utilizando múltiples bloques de madera, tallados con una precisión milimétrica, Uno para cada color distinto que llevara la imagen. ¿Cuántos bloques podían ser? A veces usaban 10, 15 o incluso más bloques para una sola imagen. Increíble. Cada bloque se entintaba con su color y se imprimía sucesivamente sobre el mismo papel. Usaban unas marcas de registro para que todo encajara perfectamente. El resultado era, una explosión de color. Me lo imagino. Una riqueza de matices, de detalles, de texturas espectaculares, que antes era impensable. Esto elevó los hongan a una nueva categoría artística y, por supuesto, los hizo todavía más atractivos, más deseables para el público. Claro. Imagina ver esas escenas de batalla, antes solo en negro o con toques de rojo, ahora vibrando con todos los colores de las armaduras, los estandartes, la sangre. El impacto debía ser brutal. Totalmente. Cambió la experiencia visual por completo. Bien.
Hemos visto el contexto, la adaptación, la producción, el arte. Todo este recorrido nos lleva directamente a pensar en el legado, ¿no? ¿Qué nos queda hoy del Ehon Zentai Heiki? Exacto. Su importancia histórica va mucho más allá de ser simplemente un libro antiguo con dibujos bonitos. Es una obra con consecuencias. ¿En qué sentido? Pues, si conectamos esto con el panorama general, su influencia más evidente y la que se cita más a menudo es su papel como precursor directo del manga moderno. Ajá, la conexión que mencionábamos al principio. Muchos de los elementos que consideramos esenciales en el manga actual ya estaban presentes y muy desarrollados en estos Ehon del periodo Edo. ¿Cómo cuáles? Estamos hablando de la narrativa secuencial. Contar una historia predominantemente a través de imágenes viñeta a viñeta, por así decirlo. Ya, El uso de arquetipos visuales muy claros para que los personajes fueran reconocibles al instante y transmitieran su personalidad con solo verlos. sí. La integración dinámica del texto, diálogos, onomatopeyas, la propia narración, dentro del dibujo. Las convenciones visuales y narrativas que los artistas de Ehon forjaron hace siglos siguen resonando hoy en día. Así que, cuando vemos esas líneas cinéticas en un manga de acción actual o esos personajes con diseños tan expresivos, estamos viendo el eco directo de lo que hacían estos artistas del Ehon Zentai Heiki hace 300 años. En buena medida, sí. Es una conexión potentísima. Estamos literalmente ante uno de los abuelos reconocidos del manga. Exactamente. Las raíces son profundas y son directas. Pero su legado nos agota ahí, ¿eh? Hay más. El Ehon Zentai Heiki también desempeñó un papel fundamental en la difusión de la historia y la cultura japonesa entre la población general. ¿Cómo? Pues hizo que episodios complejos y figuras del pasado fueran accesibles, comprensibles y, sobre todo, memorables para las masas, para gente que quizá no sabía leer textos eruditos o simplemente no tenía acceso a ellos. Una especie de divulgación histórica visual. Eso es. Ayudó a forjar una cierta memoria histórica compartida, un imaginario colectivo sobre el pasado guerrero de Japón. Y, muy importante, popularizó enormemente a ciertas figuras históricas, convirtiéndolas casi en leyendas populares. ¿Algún ejemplo concreto? El ejemplo más claro es el de Kusunoki Masashige. ¿Quién era? Era un guerrero real del siglo XIV, conocido por su lealtad absoluta casi suicida al emperador Go-Daigo. Pero fueron las representaciones increíblemente heroicas y dramáticas en el Ehon Zentai Heiki las que lo catapultaron al estrellato póstumo. Ah, mira. Lo convirtieron en el arquetipo nacional del samurái leal hasta la muerte, un símbolo que perdura hasta nuestros días. Quizás, si pensamos en él, nos lo imaginamos en una pose desafiante, enfrentándose solo a un ejército enemigo. Bueno, pues esa imagen icónica fue en gran medida fijada por estos grabados del Ehon. Entiendo. O sea que estas ilustraciones no solo contaban una historia, sino que creaban la imagen popular de esa historia y de sus protagonistas. Fijaron en la mente colectiva cómo debían verse esos héroes y villanos del pasado. Precisamente. Y eso nos lleva al tercer pilar de su legado, la creación de una iconografía cultural duradera. Iconografía. Sí. Las imágenes potentes y memorables del Ehon Zentai Heiki se grabaron a fuego en el imaginario colectivo japonés. No solo ilustraban el Taiheiki, sino que establecieron la manera en que generaciones posteriores visualizarían ese turbulento periodo medieval y a sus actores principales. Y eso influiría en otras artes, supongo. Claro, estas representaciones influyeron en otras formas artísticas, como el teatro kabuki, que a su vez, fija que retroalimentaba a los Ehon, la pintura posterior e incluso los diseños de objetos cotidianos como kimonos o cerámica. Se convirtieron, por así decirlo, en parte del vocabulario visual de la cultura japonesa. Realmente notable. Entonces, si recapitulamos un poco este análisis a fondo que hemos hecho, hemos visto cómo el Ehon Zentai Heiki nace en esa atmósfera tan única de paz impuesta y efervescencia cultural urbana del periodo Edo. Ajá. Hemos entendido cómo transformó una crónica medieval complejísima en un producto de consumo masivo. ¿Cómo? Pues simplificando, enfatizando arquetipos y mezclando con el folclore. Una fórmula de éxito. Hemos admirado la maestría técnica del grabado mokuhan, la evolución al color con el nisikie y esa innovadora fusión de texto e imagen.
Un arte muy sofisticado. Y finalmente, hemos descubierto su profundo legado, como precursor del manga, como difusor clave de la historia popularizada y como creador de íconos culturales que aún perviven. Definitivamente, no es solo un libro ilustrado antiguo. Es un espejo de su tiempo y una pieza fundamental en la larga historia del arte visual japonés. Efectivamente, has resumido muy bien el viaje. Ha sido fascinante. Y quizás, para cerrar esta inmersión, podríamos lanzar una idea al aire, una reflexión final. Adelante. Si pensamos en cómo el Eon Zentai Heiki adaptó, simplificó y, en cierto modo, moldeó la percepción popular de la historia a través de imágenes impactantes, emocionalmente cargadas en su época, Sí. esto nos lleva a una pregunta bastante pertinente para hoy en día, ¿no crees? ¿Cuál? ¿Hasta qué punto somos conscientes de cómo las adaptaciones visuales actuales, ya sea en cine, en series, en videojuegos o en el propio manga contemporáneo, están dando forma a nuestra comprensión del pasado Buena pregunta. y a cómo percibimos a las figuras históricas? ¿Reconocemos la influencia, a veces sutil, a veces abrumadora, que tienen estas representaciones, a menudo creadas con fines de entretenimiento, no lo olvidemos, sobre nuestra visión de lo que realmente sucedió y de quiénes fueron realmente esas personas? Es para pensarlo desde luego. Es algo sobre lo que quizás vale la pena reflexionar un poco.